Vamos a abrir la Biblia, hermano. Vamos a ver algunos pocos textos. Vamos a estarlo revisando en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termina el texto diciendo, para que os anunciéis. La palabra anunciar significa para que proclames en todos lados. Dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones que Dios nos ha dado y cómo hemos podido nosotros ser rescatados de las tinieblas a la luz admirable, hermano. Pero hace algunas observaciones antes de que nos dé ese mandamiento. Pero tú eres un linaje escogido por gracia. ¿Te ha quedado claro que dice Jesús, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca? Y hermano, yo creo que tú deseas llevar fruto y Dios lo quiere hacer, pero es muy importante que tú puedas entender lo que yo voy a buscar compartirte en esta noche. Porque no solamente hemos sido linaje escogido, sino el punto en el cual yo me quiero centrar, hermano, es que dice que somos real sacerdocio. O sea, cuando Jesús nos compró, porque por precio fuimos comprados, dice que nos ha hecho sacerdotes delante de nuestro Dios. No solamente Él te perdonó los pecados, no solamente Él permite que tú puedas llegar delante de Dios y que tú puedas pedirle, sino que Él nos ha hecho sacerdotes. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 lo repite. Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y hermano, yo hoy te quiero compartir algo que podría yo titular el sacerdocio del cristiano, o cómo es un cristiano realmente, es un sacerdote, y que te pudiera quedar muy claro qué es ser un sacerdote, pero también que te pueda quedar muy claro cómo es que tú puedes ser un sacerdote. Y para esto tenemos que ver la figura del sacerdote, tenemos que entender lo que el sacerdote significa y cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Déjame decirte, la función del sacerdote en el Antiguo Testamento es exactamente la misma función que tú tienes el día de hoy. Solamente han cambiado algunas formas. Ya no vas al tabernáculo. Ahora tienes un acceso libre a la entrada de Jesucristo. Ya no tienes que tener una vestimenta ni situaciones muy diferentes en tu vestido. Ya simplemente eso ya quedó abolido. Ya quedó abolido el celebrar la Pascua, las fiestas judías, las lunas nuevas, los días de reposo. Eso es lo que Jesús vino a abolir. Vino a quitar la ley de los ritos y de las ceremonias. Pero tú y yo, hermano, somos sacerdotes delante de Dios. Pero tal vez si yo te preguntara qué es un sacerdote, tal vez tú no alcanzarías a comprender, o tal vez no podrías explicar qué es un sacerdote. Vamos a verlo, hermano, en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 28. Vamos a ver a partir del versículo 7, te los voy a estar leyendo, y haré algunos énfasis y me estaré deteniendo para remarcarte algunas cosas que quiero que hoy puedas poner atención. Está hablando de la vestimenta de los sacerdotes, y dice el versículo 7, tendrá dos sombreras, Éxodo 28, versículo 7. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. O sea, había dos sombreras sobre los hombros y estaban juntas con algunos hilos, o sea, eran dos sombreras que estaban unidas, dice. Y luego, y su cinto será de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y luego dice el versículo 9, y tomará dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Entonces te dice que estas dos sombreras, cada una de ellas iba a llevar una piedra de ónice, y estas piedras iban a tener grabada 6 nombres de las tribus de Israel, y la otra piedra iba a tener grabada los otros 6 nombres de las tribus de Israel, de tal manera que no faltaba nadie. Las 12 tribus iban a estar representadas sobre los hombros del sacerdote. Dice versículo 12, y pondrá las dos piedras sobre las sombreras del efod,
de la vestimenta para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros para memorial. Las sombreras, y Aarón las iba a llevar delante de Jehová. Versículo 15. Harás asimismo el pectoral, la parte que va a ir aquí en el pecho. Dice, harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Y lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera, una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una, con su nombre serán según las 12 tribus. Según las tribus, no solamente iba a tener unas piedras en las sombreras, iba a tener un pectoral donde iba a haber 4 filas, y cada una de estas filas iba a llevar, por así decírtelo, 3 piedrecitas. Y cada una de las piedrecitas iba a representar a una de las tribus de Israel. Era una vestimenta muy especial la que el sacerdote tenía que tener para poder acercarse al tabernáculo. No solamente tenía que tener ciertas características como persona, sino que aún la vestimenta del sacerdote para poder entrar al tabernáculo era muy especial. Y esto es parte solamente de la vestimenta que él tenía. Versículo 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, y recalca sobre su corazón, cuando él entra en el santuario. Cada vez que Aarón entrara en el santuario, él tenía que llevar los nombres junto con él. ¿Qué es lo que está significando? Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, aparte de la vestimenta, y como tú vas a ver algunas otras cosas más adelante, tenía 2 características el sacerdote. Llevaba sobre sus hombros a las 12 tribus de Israel, y también las llevaba en el pecho, en el corazón. O sea, el sacerdote tenía una función. Cuando él entraba al tabernáculo, cuando él entraba a ministrar, él buscaba acercar el pueblo a Dios, porque la única forma por la cual el pueblo se podía acercar era a través del sacerdote. Si tú recuerdas, iban con él y mataban con él los animalitos para que el sacerdote fuera y ofreciera expiación por ellos delante de Dios. Pero también el que se acercaba, el que estaba en el tabernáculo, descendía a Dios, y esa persona era ministrada, o sea, recibía de parte de Dios para poder darle al pueblo. Entonces vemos una característica del sacerdote. Ponía al pueblo delante de Dios, pero a la vez él recibía de Dios para darle al pueblo. Bueno, por así decirlo, y quiero que eso te pueda quedar muy claro. Los pecadores, como tú lo vas a ver, no pueden acercarse a Dios, hermano. Los impíos, los que no se han arrepentido, Dios no los oye, hermano. Y tú eres un sacerdote, como tú vas a estar viendo. Y espero que la idea te vaya quedando clara. Tú vas a, como sacerdote, tú puedes acercar al pecador a Dios. Y también puedes hacer que Dios se acerque al pecador. Cuando tú oras, cuando intercedemos, Dios escucha y algo sucede. Y tú puedes pedir que Dios venga sobre tal persona y que venga el Espíritu Santo para empezar a convencerlo, para empezar a hacerle ver cómo está su condición y para abrirle los ojos. Estás cumpliendo la obra del sacerdote, pero también a veces intercedes a favor de un pecador. También a veces has intercedido para que Dios tenga misericordia de una persona que con su pecado no puede acercarse a Dios. Entonces, tú como sacerdote has cumplido lo que el sacerdote cumplía en el Antiguo Testamento, tanto acercar a los hombres a Dios, como acercar a Dios para los hombres. Todo esto se logra
cuando tú entras al tabernáculo. En el Antiguo Testamento era un tabernáculo, era una tienda. Ahorita ya no es una tienda. Ahorita tenemos entrada por un camino nuevo y por un camino vivo, dice, a estar delante de Dios. Entonces, quisiera que fuera quedándote muy claro. Es una enseñanza que sí quisiera que la pudieras poner en tu corazón. Ahora, ¿qué era un sacerdote? Si tú pudieras ver esto que yo te estuve leyendo, solamente hablaba de la vestimenta. ¿Y qué es lo primero que quiero que veas? No solamente el sacerdote llevaba la gente encima, sino que la llevaba sobre el corazón. Porque tal vez tú podrías orar por algunas personas, pero eso significa que solamente las llevas sobre los hombros, llevarlas en el corazón. O sea, para que Dios pueda ayudarte, para que Dios pueda bendecir tu función como sacerdote, no solamente tienes que orar, tienes que amarlos, tienes que estar lleno de amor. O sea, tienes que llevar a la gente sobre tus hombros y tienes que llevarla en tu corazón. Ahora, un sacerdote, déjame explicarte también, era una persona muy especial. Era una persona que estaba apartada completamente para algo, para un trabajo específico. El sacerdote tenía una función muy especial y no era de cualquier tribu el que podía acercarse para ser sacerdote. Dios había puesto cosas muy específicas para que alguien pudiera convertirse en un sacerdote. Tenía que ser de cierta tribu para empezar, tenía que ser de cierto linaje y aparte tenía que llevar una vida apartada de muchas cosas que la demás gente hacía. Ellos no las podían hacer. Su forma de vida era muy diferente a la de las demás personas. Era una persona que estaba consagrada a una sola cosa, a ministrar. O sea, acercar al pueblo a Dios y acercar a Dios al pueblo. Era la función. Si alguien llegaba con él y llegaba para que se expiaran sus pecados, el sacerdote iba y lo hacía. O sea, estaba apartado, estaba consagrado, estaba separado de las demás personas para tener una función muy especial. Estar delante de Dios para buscar que Dios hiciera algo a favor de las personas. Un muy buen ejemplo de un sacerdote te queda en Moisés. Porque cuando el pueblo pecó, tú recuerdas cómo Moisés iba e intercedía porque Dios no destruyera al pueblo. 40 días se pasó orando delante de Dios. Estaba buscando a favor del pueblo algo de parte de Dios. Estaba orando que Dios no lo destruyera. Pero también sucede algo. Cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios, dice que su rostro era resplandeciente. Su rostro era diferente. Entonces, hermano, las funciones del sacerdote es primeramente acercarte a Dios. Y no hablo de que te metas a orar, sino de que te acerques a Dios. Porque a veces se meten a orar o se puede orar de una forma muy ligera o muy apresurada. Pero el primer trabajo o la primera función de un sacerdote es acercarse a Dios. Y tú vas a ver cómo es que lo tienes que estar haciendo. Y después que tú has tenido un contacto con Dios, después de que tú has recibido algo de parte de Dios, vas a ir con la gente para poder dárselo. Tú no puedes dar lo que tú no hayas recibido. Tú no puedes darle a la gente lo que tú no tengas. Entonces, el sacerdote se acerca a Dios y recibe. Y cuando recibe, le da a aquellos que no pueden acercarse directamente a Dios. Y es muy importante que te quede claro, no es orar, es que realmente te acerques a Dios. Es que realmente tú recibas de parte de Dios. Hermano, a lo mejor alguna vez has estado orando por alguna persona y realmente te has metido a orar y realmente te has metido a pedirle a Dios que algo pase y tú sabes que Dios te oyó y tú recibiste una seguridad en tu corazón de que algo iba a pasar y pasó. O sea, recibiste de Dios y se lo dice a los demás. Pero tal vez alguna vez te metiste a orar a las carreras. Te metiste a orar con prisas o con muchos problemas y saliste y no recibiste nada de Dios. Y vas y le hablas a los demás y no pasa nada.
la gente no se inquieta, la gente no se preocupa. Y no es que Dios quiera dar gracia algunos días y otras no. Dios siempre quiere dar gracia a los santos para los demás. Y hermano, si tú no acercas a los hombres a Dios, tu función está fracasada. Estás fracasando. Si tú no estás logrando traerle a la gente algo para darles de Dios, estás fracasando en tu función de sacerdote. Estás fallando. Porque Dios quiere que tú, porque te abrió un camino Jesús, puedas recibir de Dios para darle a la gente. Si tú no haces esto, hermano, tú estás fallando como cristiano. No estás siendo un buen cristiano. Entras con Dios y recibes. Y entonces le das. Hermano, yo no quisiera que tu vida fuera una vida en la cual algunos días encuentras mucha bendición y otras no. Y no es que Dios falle, y no es que Dios esté de alguna forma haciendo lo incorrecto. Es que tal vez no has entendido el compromiso que se tiene de ser un cristiano y de que tú seas un sacerdote. Si tú no acercas lo divino a los hombres, si cuando tú le hablas a la gente no es inspirada por Dios en alguna pequeña verdad, porque tú no lo recibiste de Dios, tú estás fracasando. Y si tú no logras que el hombre se acerque a Dios a través de ti, estás fracasando. ¿Y por qué se fracasa? Éxodo 28, donde estábamos, versículo 36. Versículo 36 al 38. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus ofrendas. Sobre su frente estará continuamente, hermano. ¿Qué iba a estar sobre la frente de Aarón continuamente? Una pequeña laminilla que decía santidad a Jehová. 3 características te estoy marcando. Los llevaba en los hombros, los llevaba en el corazón, pero decía su laminilla en la frente, santidad a Jehová. La tenía que tener puesta, hermano. Y termina el versículo diciendo: y sobre su frente estará continuamente. Y aquí dice, ¿para qué? Para que obtengan gracia delante de Jehová. Obtengan, dice en plural. No está hablando de que sea Aarón el que obtenga la gracia. Que la gente obtenga en ellos gracia de parte de Jehová. Aarón, el sacerdote, continuamente tenía que tener una característica, hermano. Tenía que tener muy clara la función, pero tenía que tener una laminilla en la frente que dice santidad a Jehová. Hermano, ¿qué es la santidad? ¿Qué crees tú que sea la santidad, hermano? Porque, hermano, si tú no vives en santidad, la gente no puede obtener gracia de parte de ti. Estás fallando como sacerdote. Si tú no estás viviendo en la santidad que aquí dice, hermano, cuando tú rompes uno de estos mandamientos, si tú rompes la ley de la santidad, que muy sencillamente te la voy a buscar explicar, tú no vas a poder hacer que Dios venga a la gente. Porque estás batallando, estás fallando, hermano. No estás haciendo lo correcto. Aarón tenía que tener continuamente una laminita en la frente que decía santidad a Jehová. Hermano, la santidad no es no pecar. Eso no es la santidad. La santidad es apartado para un uso específico. En el Antiguo Testamento se santificaban, por ejemplo, los utensilios y los vasos. Eran vasos que se apartaban del uso que se tenían antes y ahora se dedicaban exclusivamente al servicio del templo o del tabernáculo en su momento. Entonces, hermano, es importante que tú entiendas que tienes que tener la santidad de Dios. Santidad en tu vida. Si tú no tienes santidad, Dios no baja. Si tú tenías santidad,
Dios descendía. Moisés entraba al tabernáculo y descendía la misma presencia de Dios. Él tenía santidad, él vivía la santidad. Cuando un sacerdote entraba y vivía en santidad, bajaba a Dios, hermano. Cuando no vivía en santidad, no pasaba nada. Y déjame decirte que acercarse sin santidad al tabernáculo en aquel tiempo, hermano, es algo muy serio delante de Dios. Yo no sé si tú sabías que había gente que buscó entrar al tabernáculo sin cumplir las leyes de Dios y morían. No podían entrar. De hecho, los tenían que jalar porque ni siquiera la gente podía entrar porque no eran sacerdotes o levitas. Pero los tenían, algunos entraban con un pequeño cordón porque, bueno, si no entraban como Dios decía, Dios los mataba. En ese momento los mataba. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con el requisito de Dios. Hermano, con la santidad. Si no entraban ellos con santidad, hermano, ellos podían morir ahí mismo. Ahí mismo Dios los podía matar. No era cualquier cosa acercarse al tabernáculo. No era cualquier cosa quererse parar delante de Dios para buscar el favor de Dios para los hombres y para buscar acercar a los hombres a Dios. Por así decirlo, el sacerdote era como una llave de paso. Si el sacerdote estaba lleno de esa santidad, la llave de paso estaba bien abierta y Dios descendía y ministraba. Dios descendía y hacía cosas. Dios descendía y bendecía a la gente. Pero si el sacerdote no estaba cumpliendo con las leyes de Jehová, la llave de paso estaba cerrado y los hombres no recibían de parte de Dios. Los hombres no estaban recibiendo nada de parte de Dios. Y querido hermano, déjame explicarte de una forma muy sencilla qué es la santidad. La santidad no es que dejes de pecar. Eso no es ser santo, hermano. Jesús dice, ser santos como yo soy santo, y dice, en toda vuestra manera de vivir. Hermano, la santidad es dejar de pecar y que entiendas que tú has sido apartado para un uso específico, para servir a un solo Dios, para servir a un solo Rey y para tener una sola misión en tu vida. De aquí a que mueras, hermano, tu misión es una: acercar a los hombres a Dios y que Dios se acerque a los hombres. No tienes otra meta. Si tú tienes otra meta, hermano, tú ya estás cerrado, tú ya estás perdido. Dos cosas, hermano: estar delante de Dios y que Dios se acerque a los hombres. Eso es la santidad. Es estar apartado, hermano, de lo del mundo, pero ahora para un uso específico, para un propósito muy claro. ¿De qué te serviría no pecar? Si no haces lo bueno, estarías pecando como quiera, de acuerdo a Santiago. Pero tiene que quedarte muy claro. Si tu meta como cristiano es no pecar, hermano, eso no es que seas santo. Tu meta es, has sido apartado del mundo para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tendrás que trabajar, tendrás que estar en tu casa, pero todo lo que hagas tiene un uso, tiene una función, tiene un propósito: acercar a Dios a los hombres. Y hermano, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo edifica. La santidad, hermano, incluye que algunas veces tienes que dejar cosas lícitas. Es muy lindo a veces la comunión, pero a veces ya no te edifica. Llevas ya a lo mejor una hora platicando y te edificaría más ponerte a estudiar un cassette, ponerte a estudiar la Biblia o ponerte a orar. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Hermano, la santidad es una consagración. ¿Qué es consagración? Un ejemplo muy sencillo, los deportistas, hermano. Con tal de llegar a la Olimpiada, se quitan aún cosas, alimentos, se quitan sueño, se quitan fiestas, se quitan diversiones, se alejan de su familia, se consagran completamente a una meta. Hermano, si tú no estás consagrado a una meta, si tú no estás viviendo, hermano, entendiendo que tú eres un sacerdote, hermano, tú vas a fracasar en tu vida. El sacerdote tenía un vestido y Apocalipsis dice que ese vestido son las obras justas de los santos.
Pero no solamente las obras justas, has dejado lo malo, pero hermano, también a veces tienes que dejar lo que es correcto. A veces un poco de sueño para poder levantarte, para poder interceder. A veces un poco privarte de algunas cosas para poder bendecir a alguien. Es lícito que a veces descanses, pero cuando alguien tiene necesidad, hermano, tienes que privarte aún de lo que te toca si tú quieres ver bendición. Si tú no vives en esa santidad, hermano, tú vas a fracasar en hacer que Dios se acerque a los hombres. La santidad es apartarte de lo malo con un uso específico. Ellos, por ejemplo, los sacerdotes, no tenían permitido ir a los entierros, hermano. Hermano, tú tienes que aprender que aún hay cosas lícitas y correctas, pero que a veces no te bendicen, que a veces no te edifican. Y si tú no aprendes, hermano, a consagrarte, no va a bajar Dios cuando tú estés viviendo en la calle, en tu trabajo y en tu casa. Ve la vida de Jesús. Donde Jesús llegaba el reino de Dios. Ve cómo vivía Jesús. Tenía derecho de comer, pero se quedó con la samaritana a hablarle. Tenía derecho de dormir, pero pasó la noche orando para poder escoger 12 discípulos. Tenía derecho a ser el rey y vino a servir. Y donde Jesús llegaba, hermano, llegaba el reino de Dios. La gente entendía, la gente sabía que algo estaba pasando. Él cumplía perfectamente esto, porque oraba por la gente, los llevaba en los hombros, pero los amaba. ¿Y cómo los amó? Pero también estaba apartado solamente para eso. No estoy diciendo que dejes tu trabajo. En tu trabajo necesitan que alguien lleve el reino de los cielos. No estoy diciendo que dejes tu casa porque tu familia necesita convertirse, necesita alguien que esté ahí. Hermano, a veces hay cosas de tu carácter que ya no te convienen. A veces hay cosas de tu forma de ser. A veces, hermano, hablar mucho te va a llevar a pecar. Dice Proverbios que en las muchas palabrerías hay pecado. Bueno, tienes que aprender a controlar aún tu forma de hablar, aún tu carácter para poder bendecir a la gente. Hermano, y ya no porque te sea pecado en ese momento, sino porque tienes que aprender. Tienes que aprender a amar y a vivir para los demás. Hermano, el reino de los cielos es muy espiritual. Podemos dar, hermano, 10,000 volantes y no pasa nada, hermano. Podríamos darte y darle a la gente 10,000 cassettes y no se convierten, hermano. Es Dios el que los convierte. Hermano, y Dios ocupa hombres para hacer su obra, pero pone las condiciones. Santidad a Jehová. Hermano, si tú no estás delante de Dios, recibiendo tú recibiendo de Dios, no puedes darle a los demás. Es como un hierro para marcar ganado. Tú lo pones en el fuego hasta que esté hirviendo. Cuando esté hirviendo lo sacas y donde lo pongas te va a dejar una marca. Pero ya se enfrió. Hay que volverlo a meter al fuego para volver a marcar. Si tú lo sacas, estará todavía ligeramente caliente. Pero cuando lo marques tú a un animal, solamente se va a recargar y ya no va a marcar. Hermano, ese fuego es con Dios. Ese fuego es tu comunión con Dios. Ese fuego es que tú tengas relación, hermano, con Dios. Hermano, una cosa es que ores, porque me pueden decir, yo les pregunto, ¿estás orando? Sí, estás orando, ok. ¿Estás con Dios? ¿Sales bendecido con Dios? ¿O te metes a orar, hermano, a la carrera? Hermano, el fuego nada más está en Dios. Y ese fuego, hermano, cada día lo tienes que avivar. Cada día lo tienes que aprender, hermano, porque si no te vas a apagar. Te vas a apagar, hermano. A veces has visto días en los cuales hay mucha bendición a tu alrededor. Yo te invitaría a que vieras cómo está tu consagración en esos días. Yo te invitaría a que vieras cómo estuviste realmente orando con buenas cargas y con calma y con tiempo y bien dirigido por Dios. Y a veces llega el afán, llegan las preocupaciones y pasa el día y te das cuenta que no hiciste nada para Dios. Ya no estuviste con Dios. El sacerdote lo primero que hacía, hermano, entraba a estar con Dios.
Y si tú no aprendes, hermano, ya no a orar, hermano, a estar con Dios. ¿Qué me refiero cuando digo esto? Es que te puedes poner a orar y a decir palabras y palabras y palabras, pero no estás buscando primero estar con Dios. No pasa nada. ¿Cómo se obtiene el fuego, hermano? Estando con Dios, permaneciendo con Dios. Como Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar si no me bendices. Hermano, ¿cómo se obtiene el fuego? En el estudio de la palabra. A veces se lee la Biblia, o tal vez la estás leyendo cuando llegas a tu casa ya cansado. ¿Qué te puede bendecir Dios? ¿Qué podrás tú recibir para darle a la gente? Pudiera ser que las reuniones te bendicen mucho. ¿Te preparas igual cuando vas a leer tu Biblia que cuando vienes a una reunión? Porque el Espíritu Santo es el mismo y te quiere bendecir en tu casa. Hermano, ¿por qué no se crece? Hermano, porque no se repasa a veces la doctrina. Tu lectura la podrás hacer apresurada, a prisa, porque estás cansado, porque ya no tienes tiempo, pero ya no estás recibiendo el fuego de parte de Dios, hermano. A veces, hermano, ha habido muchas enseñanzas, las has estudiado, las has repasado para que te puedan bendecir. Hermano, el sacerdote dejaba de hacer muchas cosas porque requería tiempo. Hermano, y para poder orar con calma y sin afanes, sin ir contra el reloj, se requiere tiempo. Para poder leer la Biblia, hermano, y para poder estudiar la Biblia, se requiere tiempo, hermano. Y a veces hay que dejar cosas que te son lícitas, cosas que te son correctas, pero que no te van a bendecir. ¿Cómo te puede bendecir? Hermano, yo veo que compran cassettes. No quisiera preguntarte si los oíste ya todos. ¿De qué sirve que los tengas ahí? Si no te los pones, si no los vives, si no repasas tus apuntes. Por eso a veces no hay fuego, hermano, porque no se estudia. El sacerdote tenía muy presente lo que tenía que hacer. Hermano, lo primero es que tú tengas fuego en tu vida. Es que tú lo tengas, hermano. Que aprendas desde tu carácter, hermano. Desde tu negación. Quitarte cosas correctas a veces. Desde el estudio, hermano, tanto de la Biblia como de lo que se te enseña. Te veo a veces muy bendecido en algunas reuniones de los viernes. La misma bendición puede durar todo el día, hermano. Todas las veces. Aquí yo solamente te puedo dar, por así decirlo, una pequeña semillita. Si tú no la haces crecer, hermano. Cada vez que oyes una enseñanza, estoy seguro que cada vez aprendes algo nuevo. Y no sea que no aprendas porque no tienes tiempo. Porque andas muy preocupado en tantas cosas y no aprendes como el sacerdote a decirle que no a ciertas cosas, a ponerle un alto a ciertas cosas para poder recibir de Dios, para poder darle. A veces tal vez te dedicas 5 o 6 horas a predicar. Si predicaras 4 y 2 te metieras a orar, a buscar realmente de Dios. Hermano, requiere tiempo, hermano. No una vida afanada y a la carrera dándole a Dios los últimos minutos del día para leer tu Biblia. Requiere que cuando te sientes a leer la Biblia digas, esto me bendijo, esto me habló Dios. ¿Y qué sabes tú, hermano, si más adelante, en una angustia o una tribulación o una tentación, esa palabra te va a dar la vida necesaria? Pero si no se aprende a leer, hermano, no hay vida. Yo veo, hermano, que mucha gente no crece y es porque no estudian, hermano. Porque no se meten a los libros, no se meten a la doctrina. Te enseñé hace algunas semanas, perseveraban también en la doctrina, no solamente en la comunión. Fuego, hermano. Que tu oración y tu lectura tengan calidad. Calidad, hermano. Que cuando te metas a orar, te metas con pobreza de espíritu, humilde, diciendo, Dios, bendíceme, Señor. Voy a estar delante de mi familia y ¿qué les voy a decir, Señor? No sea que ya creas que tienes todo para poder darle a la gente. Calidad, hermano. Si está el fuego en ti, con cualquier cosita, vas a dejar una marca. Con cualquier palabra, dejas una marca.
ese hierro candente donde lo pongas, aunque sea un minuto, un instante nada más, te deja una marca que ahí estuvo. Si tú estás en ese fuego, hermano, tú vas a dejar una marca a donde estés, con tus palabras, con una frase pequeña, pero la gente lo va a entender. Es tiempo con Dios, hermano, y es llevar la carga en los hombros y en el corazón. Los levitas, hermano, eran propiedad de Dios. Tú también eres propiedad de Dios. Comprado ha sido, dice la Biblia, y por precio de sangre. Si tú no haces las cosas tal y como Dios las dice, hermano, no hay bendición. Tú puedes revisar al final de Éxodo cómo bajó la gloria de Dios, hermano. Cómo realmente se vino la gloria de Dios. Pero tú vas a revisar que dice, y Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Se repite muchísimas veces esa frase. Como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. O sea, habla de una obediencia muy fuerte de Moisés. Y a partir del versículo 34, descendió la nube en el tabernáculo, hermano. Pero si tú lees ese capítulo, te vas a encontrar cuántas veces la frase, como Jehová había mandado a Moisés. Moisés fue muy obediente. Hermano, se requiere que las cosas de Dios las hagas con cuidado, con esmero, con dedicación, con entrega, con deseo, con todo tu corazón, hermano. No que las hagas a la carrera. Hermano, cuando vas a orar, vas a estar delante de Dios. No vas a estar ahí sentado media hora. Vas a estar delante de Dios. Pero si tú haces las cosas a la carrera, hermano, se llama ser profano. Se llama ser ligero. Porque estás profanando, estás rebajando el ministerio o a lo que tú fuiste llamado. Tú fuiste llamado a estar delante de Dios para recibir tú y para darle a los demás. ¿Tú recuerdas a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Se les ocurrió entrar al tabernáculo con su propia forma de pensar y a su manera. Ofrecer un fuego extraño y Dios los mató, hermano. Hermano, hay una forma para entrar delante de Dios y tú debes de respetarla. A Ananías y Zafira se les hizo fácil querer mentirle al Espíritu Santo y también Dios los mató. Y hermano, cuando tú haces lo de Dios a la carrera, hermano, eso es ser profano. Es rebajar las cosas de Dios, hermano. No se trata de que ores lo que te sobra, hermano. Es el momento en el cual vas a recibir fuego para vivir. No se trata, hermano, de que leas porque tienes que leer. Que Dios te alimente, hermano. Que Dios te hable. Que después puedan fluir de ti eso que has aprendido. Hermano, el Espíritu Santo no está limitado a miércoles, viernes y domingo. Dice, voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo, Jesús, y el Espíritu Santo iba a estar dentro de ti todos los días. Para enseñarte y para recordarte todas las cosas, hermano. Pero cuando dice recordarte, que tienes que estar tú estudiando. Si no, no te va a recordar nada, hermano. Tienes que entender, hermano, el sacerdocio al cual fuiste llamado. No es cualquier cosa decirte cristiano. Y déjame decirte que Dios es muy serio y es muy santo. Hermano, las reuniones tienen que ver con Dios y Dios es santo. Y si tú lo haces sin santidad, Dios no va a estar contigo y Dios te puede castigar, hermano. Para orar se necesita santidad. Para leer la Biblia se necesita una pequeña laminita, hermano, en toda tu forma de vivir. Santidad, consagración, entrega total a Jehová. Enamorado de Jesús, hermano. Enamorado. Todo lo que tiene que ver con Dios, hermano, es santo. Porque tiene que ver con Dios y Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene su lugar. Tiene las cosas como debes hacerlas. Y hermano, tú fuiste llamado a ser sacerdote. Y el Antiguo Testamento solamente nos es una figura de lo que somos nosotros. Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3.
versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual, hablando de Dios, vamos a leer esa última parte del versículo 5. Sino que nuestra competencia, esta palabra competencia significa poder, significa habilidad, significa suficiencia. Tu habilidad para hacer las cosas, tu poder, tu competencia proviene de Dios. Y dice el versículo 6, el cual, hablando de Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros capacitados para este nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermano, tú has sido hecho ministro de un nuevo pacto, y es el llamado más solemne y más sagrado que tú puedes recibir. No hay cosa, hermano, más importante, más seria y más solemne que Dios te llame a ser un sacerdote. No hay nada, hermano, que se pueda comparar con esto. Te repito, el pecador no se puede acercar a Dios. Tú sí. Tú sí puedes hacer que algo pase en él. Tú puedes hacer que Dios venga a la vida de la gente. Este nuevo pacto, hermano, tienes promesas, tienes el Espíritu Santo, tienes a Jesús, el amor de Jesús revelado a tu vida como lo veíamos el viernes. Pero requiere algo de ti, hermano. Requiere algo de tu parte. Cuando Jesús se paraba en un lugar, algo sucedía. Cuando Pablo se paraba en un lugar, hermano, algo sucedía. Santidad, hermano, a Jehová debe ser tu característica, debe ser tu evidencia. Todos notaban que el sacerdote tenía la laminita en la frente, que la gente, aunque vamos, te agredan y todo lo que quieras, podrán decir de ti como Jesús, todo lo ha hecho bien. Podrán decirlo de ti, hermano. Dios lo quiere. La pregunta es, ¿tú te entregas? Porque a veces ves mucha bendición. Estás muy consagrado a Dios. Pero recibes lo que quieres. Y empiezas a juguetear, o a evitar la consagración, o a no ir más para adelante. Y empiezas a ver que no hay gracia. Faltaste la ley de la santidad. Hermano, tienes que llevar a la gente en el corazón también, y no en los hombros. Y yo te voy a explicar, hermano, qué es llevar la carga en los hombros y qué es llevarla en el corazón. Llevar la carga en los hombros es esto. Hermanos, oren por esto. Vas y oras 2 o 3 días y se te olvida. Es llevar la carga en los hombros. O sea, cumpliste. Se te pide que ores por algo y lo haces, y ya no lo haces otra vez. El que la lleva en el corazón no se la puede quitar. Ora un día, ora otro, y sigue orando, hermano. Y sigue orando. Llevar, por ejemplo, has invitado a alguna persona tal vez, y mientras tú veías que las cosas iban bien, a lo mejor oraste mucho, y ves que ya no viene, y ya dejaste de pedir por ella. Tenía la carga en los hombros, no en el corazón. Y todos nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y Dios quiere obrar a través de la iglesia, hermano. Pero cuando no está la carga en los hombros y en el corazón, ya no hay bendición. Ya no hay bendición, hermano. Llevar la carga en el corazón es que te angustia y que te aflige y que no la vas a soltar. ¿Oras por tus hijos cuando todo va bien o solamente cuando todo va mal? Si tú leías las epístolas de Pablo, dice, acordándome de ti sin cesar en todas mis oraciones, cuando escribe. Así dice Pablo cuando está escribiendo a cada iglesia, que se acordaba de ellos cada día y sin cesar. Estamos aquí mismo en 2 de Corintios, capítulo 11, hermano. Vamos a ver un real sacerdote. Versículo 24.
de 2 de Corintios capítulo 11. Dice: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué vida la de Pablo, hermano. Así vivía él, pero tenía otra característica. Versículo 28, y además de otras cosas que no menciona, que le habían sucedido, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cada día, hermano, acaba de ser azotado, y ese ya tenía una preocupación por la iglesia. Peligros, y tenía una preocupación. Hermano, yo no quisiera pensar, hermano, que cuando tú tienes un problemita, se te olvide para lo que fuiste llamado. Aquí dice Pablo cómo vivía. Y oraba por todas las iglesias, hermano. Tenía una angustia. O sea, Pablo no llevaba a la gente en los hombros. Tenía las iglesias en el corazón. Y dice el versículo 29, ya no hablando de las iglesias, ahora dice: ¿y quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Un alma le afligía a Pablo. Cuando un alma de alguna iglesia, un alma enfermaba, él enfermaba, hermano. Él se angustiaba. Un alma, hermano. Cuando a uno, hermano, se le hacía tropezar. Un alma, hermano, a lo mejor entre miles, él se indignaba. Hermanos, somos pocos nosotros. Cuando no viene un hermano, te angustias, te afliges, hermano, los llevas en el corazón, o solamente porque tienes que orar, hermano. Fíjate el corazón de Pablo, hermano. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se hace tropezar? Y él los indignaba. Pero donde Pablo ponía un pie, hermano, llegaba el reino de Dios. La misma presencia de Dios iba con Pablo. Pero Pablo entendía lo que era santidad a Jehová. Muchas cosas le eran lícitas y las dejó, hermano. Y tú ves que lo que Pablo hace, hermano, todo estaba lleno de gracia. Dice en Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No dice por quien sufro dolores de parto una semana y me quito mi intención de orar, o me aburro, o me desespero. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo oraba, hermano. No sé cuánto tiempo oraba Pablo. Tú revisas Romanos 16, hermano. Puros nombres, los conocí en lo personal, hermano. En lo personal conocía a cada uno. Salúdame a fulanito, a fulanito, a fulanito. Mira, ellos son mis parientes, él fue el primer fruto de Acaya. Tenía tan presente a cada persona, hermano. Los llevaba en el corazón. Tú llevas en el corazón a tus hermanos. Cuando oras por la iglesia, realmente oras, hermano, con una preocupación. Cuando ves que alguien falta, te angustias. Hermano, una cosa es llevar la carga en los hombros. Ora por esto, vas y oras. Otra cosa es llevarla en el corazón. Y te quise leer esto, hermano, para que veas la vida de Pablo. Así vivía. Y él no dejaba, hermano, de ser un sacerdote delante de Dios. Hermano, es lo mismo para nosotros. La misma bendición la quiere dar Dios, hermano. La misma bendición la quiere dar Dios.
pero hay cosas que tú tienes que cumplir. Hay cosas que tú tienes que hacer, hermano. Es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y eso promete que mañana es el mismo Dios, hermano. Lo promete, hermano. En el Antiguo Testamento no estaba permitido que alguien se acercara al tabernáculo con sus propias formas de pensar, con sus propias ideas, poniendo sus condiciones. Dios los mataba, hermano. Hermano, hoy también Dios no tolera, no va a tolerar, hermano, que se hagan las cosas a la forma de cada quien. Yo estoy seguro que Dios te ha hablado, hermano. En muchas ocasiones y ha pedido cosas de ti. Tienes que cumplirlas, hermano. Si alguien le retiene algo a Dios, dice Proverbios, viene a pobreza. Viene a pobreza, hermano. Dios no quiere mediocres, hermano. Tú te has puesto a pensar que como tú le dices a la gente, yo soy cristiano, le estás diciendo, yo soy como Jesús. Que tú estás representando a Jesús y a Jehová en todos lados, hermano. Es que, hermano, se trata que realmente entiendas llevar la angustia y la necesidad y el deseo de que la gente sea bendecida. No se trata de orar el sábado por el domingo, hermano. Se trata de una vida en la cual tú estás pidiendo incansablemente, hermano, hasta que Cristo sea formado en los que vienen. El que no vino, regrésalo, Señor. Regrésalo. Señor, llevaste tantos, pon más, Señor. Pon más. No solamente el sábado, hermano. No solamente cuando te diga ahora por el miércoles. Sino, hermano, que tú realmente lleves la carga que donde te pares, donde se paren los hermanos, desciende, hermano, el Espíritu Santo. Lo hizo con Pablo. Lo puede hacer contigo, hermano. Lo puede hacer contigo, hermano. Pero tú eres un sacerdote. Y tiene que quedarte tan claro, hermano, estos principios, hermano, para poder ser un sacerdote. Hermano, tú estás sirviendo a Dios. Estás delante de Dios cuando oras, hermano. Hermano, tu calidad de oración. ¿Te bendijo Dios? ¿Te metes con el deseo de que Dios te bendiga? ¿De que Dios te hable? Cuando lees, hermano, ¿te tomas el detenimiento para estudiar? ¿O tienes que leer tus capítulos que te encargaron de tarea? Pero, hermano, implica quitarte cosas que son lícitas para tener tiempo, hermano. Hermano, ¿quieres ver la gracia de Dios? ¿Quieres que la gente obtenga gracia continuamente de parte de ti? Hoy en Éxodo leíamos, ¿no? Continuamente santidad a Jehová. Continuamente, hermano. Tú tienes un gran privilegio, hermano. Acercar a la gente a Dios. Lo eterno, hermano. Ellos no pueden, hermano. Ellos hablan a Dios y no los escuchan. Están ciegos. Están muertos, hermano. Sus mentes están entenebrecidas. Y tú fuiste real sacerdocio para anunciar, hermano, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, siempre va a haber crisis, siempre habrá enfermedades. El hombre no es el mismo que cuando fue creado en el principio. Antes la gente, aún te lo quiero decir, físicamente eran muy diferentes. Era gente muy saludable, comían del campo. Nuestros cuerpos, hermano, los alimentos a veces no son los correctos. Estamos en un mundo contaminado, vidas muy sedentarias, no como antes. Hermano, habrá enfermedades a veces, pero eso no te quita que tú seas un sacerdote. No te lo quite, hermano. Hermano, que cada reunión, hermano, se acerque Dios a los pecadores. Que cada vez que tú hables, hermano, le lleves palabra de Jehová.
Hermano, y no se trata de tener una revelación, simplemente hablarles con amor y con el fuego que tú recibiste, hermano. Con el fuego. Hermano, el sacerdote estaba consagrado a Dios. Y Dios no falló, hermano. Dios no falla. Hermano, hay un fuego muy cerca de ti que está preparado para ti, hermano. Hay un fuego, hermano. Un fuego que puede estar en tu vida. Donde lo que tú hables, hermano, Dios te respalde. Como alguna vez lo vimos, José, todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Estamos en el nuevo pacto. Estamos en mejores promesas. Tienes el Espíritu Santo. Cumples con la ley de la santidad. Llevas la carga en los hombros o en el corazón. Hay mucho que orar, hermano. Cuando tú amas, cuando tú a la gente la amas, hermano, no te vas a poder quitar eso del corazón. Imagínate Pablo entre sus persecuciones, sus problemas por las iglesias y luego por uno, hermano. Se indignaba cuando alguien se metía con un santo. Un texto, hermano, para terminar aquí, 2 de Corintios. Capítulo 2. Versículos 12 y 13. 2 de Corintios 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Tenía una angustia Pablo por Tito. Y aunque tenía una puerta abierta, dijo, voy a primero a cuidar a Tito. ¿Cómo amaba Pablo, hermano, las almas? Se preocupaba, hermano. Y no dijo solamente voy a orar, seguramente intercedió por él, pero fue a verlo. Tienes que aprender, hermano, a amar a tus hermanos, a preocuparte por ellos. Pero, hermano, no como un mandamiento, sino porque los amas. Tú necesitas de ellos y ellos necesitan de ti. Santidad a Jehová, hermano. La gente no puede acercarse a Dios si no viene el Espíritu Santo. Y tú puedes orar, hermano. Tú puedes estar en la misma presencia, hermano, de Dios para que algo suceda. Pero, hermano, esto es una vida. Esto es una vida, hermano. Una vida amando a tu familia, amando a tus vecinos, para que Dios esté en lo que tú hagas, hermano. Hermano, por sobre todas las cosas, tienes que tener comunión con Dios. Tienes que estar junto al fuego, hermano, para que tú tengas fuego. Tienes que aprender, hermano, a estar sobre lo mismo para poder transmitirlo. Tienes que aprender a estudiar, hermano, ya que Dios te bendiga. Así, hermano, así de sencillito. No quitártelo, hermano. Hermano, tú tienes que aprender a meterte, a recibir de Dios, para entonces poder hacerlo con los demás. La santidad, hermano. Eres un sacerdote. Tienes el privilegio, hermano, de que le hablas a Dios.
Y Dios no solamente te oye, te contesta. Y contesta más abundantemente de lo que pedimos, hermano. Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda, incluye tu familia. Nada más, hermano, acuérdate. Santidad a Jehová. Hermano, no tengas un corazón doble. No tengas una doble visión. Busca primero el reino de Dios. Que la gente se salve. No te distraigas en enfermedades, en crisis, en carestías, en cansancios. Siempre va a haber, hermano, no te preocupes, siempre va a haber. Pero no pierdas la visión, hermano. Ahí está Dios esperándote. Dios quiere dártelo, hermano. Ahí está la gracia. Ahí está el Dios que quiere hacer maravillas, hermano, entre nosotros. Hoy quiere Dios que los hombres se salven. Solamente tienes que aprender a acercarte de la forma correcta a Dios. Y Dios te contesta. A preparar tu vida, hermano, a no menospreciar ninguna reunión. Miércoles, viernes, domingo, tu reunión de oración, hermano, que ahí baje el Espíritu Santo y te bendiga. Que seas como Jesús. Quiero terminar con un texto del libro de Juan. Juan, capítulo 14. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está a la diestra del Padre, hermano, y te deja una promesa. El versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahí está el camino, su forma de vida. Si tú llevas esa forma de vida de Jesús, hermano, con la carga no en los hombros, en el corazón, con la santidad a Jehová, no solamente librándote de los pecados, sino realmente como Jesús, hermano, porque lo que resalta en Jesús es su bondad y sus buenas obras, su ayuda a la gente. Si tú haces eso, hermano, dice que el que en mí cree va a hacer obras mayores, hermano. Y son palabras de Jesús. Tú has sido escogido como un real sacerdocio, hermano. Requiere de tu parte. Requiere que lo entiendas. Requiere que lo vivas. Y Jehová estará contigo, hermano. Y Jehová estará contigo. Filipenses. Filipenses 4, versículo 9. Filipenses 4, versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice Pablo. El ejemplo de Pablo. Lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído y lo que has visto en Pablo, haz esto. Y fíjate la promesa, hermano. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a cerrar los ojos, hermano. Sacerdotes, hermano. Real sacerdocio. Real sacerdocio, hermano. Ministros competentes, hermano, del nuevo pacto, no en la letra, en el espíritu, hermano. Ya no tienes que llevar la vestimenta del sacerdote, hermano. Ya no tienes que llevar las piedras sobre tus hombros. Es espiritual, hermano.
es espiritual, hermano. Tú, hermano, tienes que ser afectado por Dios. Tienes que ser tocado por Dios, hermano, cada vez que hagas algo para Dios, hermano. Cada vez que ores, cada vez que leas, cada vez que estudies, hermano. Que Dios te dé su fuego, hermano. Pero hay que estar con Él, hermano. Hay que estar con Él. Dios es fuego, hermano. Si tú estás con Él, vas a ser como Él, hermano. Como ese hierro candente que te puse en el ejemplo. No dejes de estar pegado, ya no orando, hermano. Me quiero ir más profundo, hermano. Dios contigo y tú con Dios. Dios bendiciéndote, hermano. Como Pablo, y te dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Y Jesús dice, y harás obras mayores que yo. Hermano, solamente entiende que este nuevo pacto es un real sacerdocio, hermano. Y tenemos que entrar en los términos de Dios. Cada vez, hermano, que te metas a orar, piensa lo que vas a hacer, hermano. Vas a entrar a la misma presencia de Dios. Cada vez que te pongas a leer, le estás diciendo a Dios que te hable y que te enseñe. Hermano, habrá mejores trabajos a veces, habrá más ingresos, pero te van a quitar mucho tiempo a veces. Y pierdes tu consagración y se acaba la bendición, hermano. La crisis nunca se va a acabar, el dinero siempre faltará, las enfermedades no te van a quitar, pero el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz, hermano, estará con vosotros. Hemos sido llamados a esto, hermano. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra meta. Que Dios te afecte, hermano. Que Dios te afecte en lo que tú oras, para que tú salgas y afectes a la gente. Él lo quiere hacer, hermano. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él dejó escrito cómo, hermano. Cómo tenemos que vivir. No con la carga en los hombros, con la carga en el corazón y santidad a Jehová, hermano. Nada más eso, hermano. Y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, que tú puedas por tu Espíritu Santo dejar, Señor, esta enseñanza en cada corazón, Padre. Por favor, Señor, puedas tú explicarlo, ampliarlo y dar entendimiento a cada mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.